Hoy toca meditar, estudiar un poco sobre la confesión de fe. Así que les pido que abran sus Biblias en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, no podemos leer todo el capítulo, pero quiero que vean conmigo el versículo 1. Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de todo lo que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, etcétera, etcétera. ¿Ustedes conocen el relato, hermanos? Vayamos o escuchen lo que dice Hebreos 11. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hemos simplemente, hermanos, mencionado textos claves para un entendimiento correcto de la doctrina de la creación. De hecho, si ustedes cuentan las veces en que Génesis 1 y Génesis 2 se mencionan en estos tres párrafos de la creación, son cerca de 7 veces que se menciona Génesis 1 o Génesis 2. Estos textos son claves para nuestra doctrina de la creación. Hermanos, este capítulo en el cual nos encontramos es uno de los más controversiales en nuestros días, y dada la inmensidad de material que se ha producido y los grandes debates, no podremos sino simplemente enfocarnos en lo que la confesión enseña y mencionar solo brevemente otras posturas. Pero temas como la edad de la tierra, temas como la causa inmediata de la creación, temas como si los días que se dice en Génesis 1 fueron días literales de 24 horas o fueron grandes eras, si Génesis es un poema en vez de un relato histórico y demás. Hermanos, se ha producido mucho material en cuanto a esta doctrina, la doctrina de la creación.
Y aviso desde el principio que no podremos ni tocar la periferia de la doctrina. Simplemente nos enfocaremos en la confesión. Pero si alguien después de terminar la lección, si alguien sigue teniendo dudas y quiere investigar más, les podemos recomendar material en el internet o material que hay en forma de libro, folletos, tratados y demás, si alguien quiere indagar más sobre el tema. Teniendo esto en mente, hermanos, pueden abrir su confesión en el capítulo 4, lo que constituiría la lección número 7. Capítulo 4. El título del capítulo es De la creación. Y podemos titular el primer párrafo, de la siguiente manera. Un resumen de la creación. Un resumen de la creación. En el primer párrafo, hermanos, lo que tenemos es sucintamente, resumidamente, brevemente explicado verdades claves en cuanto a lo que fue la creación de Dios. Y la confesión lo único que hace, hermanos, es dar su postura, y al dar su postura rechaza muchas otras opciones. Repito, en el primer párrafo lo que se hace es simplemente decir lo que la Biblia enseña en cuanto a la creación. Y al estar diciendo lo que la Biblia enseña de la creación, está rechazando cientos de filosofías. Filosofías quizá paganas, pero aún posturas, también rechaza posturas que hoy en día muchos evangélicos han tomado. Y el tema del párrafo lo puedes subrayar con las siguientes palabras que tenemos en este texto. Dice así: en el principio agradó a Dios. Agradó a Dios. Y después nos habla de las tres personas de la Trinidad involucradas en esta voluntad, el propósito de la creación, y después del número 2 dice crear o hacer. Ese es el tema del párrafo 1, un resumen de lo que queremos decir con la doctrina de la creación. Y para hablar de la doctrina de la creación debemos enfatizar esto, hermanos: agradó a Dios crear. Agradó a Dios crear. El mundo no es una casualidad. Este mundo tiene un creador. Este ha sido uno de los grandes dilemas existenciales de muchos pensadores. ¿De dónde procedemos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿De dónde venimos? ¿De dónde fluye? ¿De dónde procede el orden de este mundo? ¿De dónde procede la hermosura de este mundo? Algunos visionarios, algunos científicos y algunos filosóficos han dado miles de respuestas. ¿Proviene de la casualidad? ¿Proviene del mundo de las ideas, como enseñó Platón? Este mundo es el proceso de miles y miles y miles de billones de años de un proceso evolutivo. Algunos han dicho, este mundo es el producto de una explosión cósmica.
O este mundo es el resultado de que dioses griegos se descuartizaron y el cabello de este dios son los ríos y demás. O viene de una serie de procesos de un absoluto, de un ser absoluto que no conoce del mundo, pero que accidentalmente lo creó por una cadena de factores que se desarrollaron. Hermanos, muchas respuestas se han dado, muchas respuestas se siguen dando, y literalmente aquí tenemos que decir, después de haber dicho estas opciones, etcétera, 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 etcétera. Muchas otras opiniones se han dado sobre el origen, pero la confesión no tiene temor de representar sencillamente lo que la Biblia dice respecto a este mundo. Hermanos, el cristiano más sencillo ha dado respuesta a las preguntas más profundas de esta vida. Le preguntamos a cualquier cristiano: ¿y de dónde procede este mundo? Respuesta: agradó a Dios crearlo. No procede de la casualidad, hay un creador. No procede de la suerte, hay un creador. No es el proceso de un ser absoluto que no tiene idea de lo que creó. Fue un acto voluntario de Dios. No fue un accidente. ¿Han escuchado de un tal Marción, uno de los primeros herejes de la iglesia cristiana? Y el gnosticismo, y había una filosofía de que un Dios, un demiurgo se llama, creó lo material, y lo material es malvado, y ahora el Dios espiritual, que nada tiene que ver con lo material, está tratando de espiritualizarlo. No, Dios se agradó de crear. No solo se agradó del resultado de la creación, quiso crear. Quiso crear. Este párrafo, hermanos, enfatiza las siguientes características de la creación. En primer lugar, enfatiza que la creación tuvo un principio. Enfatiza que la creación fue un acto voluntario de Dios. Enfatiza e identifica a las tres personas de la Trinidad como su creador. Enfatiza el propósito de la creación. Explica lo que fue creado, qué fue creado. Explica el lapso de tiempo que duró esta creación. Y concluye diciendo la calidad de esta creación. Muchas cosas que ver, muchas cosas que ver. Así que empecemos con el párrafo 1, brevemente mencionándolos. Dice en el párrafo 1, en el principio agradó a Dios. En el principio. Esta parte de la escritura parece muy sencilla cuando dice en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero es de suma importancia. ¿Por qué? Porque habla de la creación, del cosmos creado y de todo lo que es criatura como teniendo un principio, hermanos. Algunos filósofos han propuesto que hay un ser absoluto que ha existido siempre y materia. Son las dos realidades eternas, pero la Biblia claramente enseña, hermanos, que todo lo creado, que todo este mundo tuvo un principio.
Así que la materia no es Dios. Hermanos, la materia, lo material, no es Dios. Tuvo un principio, o sea, hubo un tiempo en lo cual lo que vemos no existía. Esto enfatiza correctamente, hermanos, la diferencia entre Dios y todo lo demás. Dios y todo lo demás, sean ángeles, sean principados, sea lo que sea. Solo Dios no tiene un principio. De ahí en fuera, todo lo que existe tiene un principio. Y después se enfatiza en la confesión que la creación es un acto libre y voluntario de Dios. En el principio agradó a Dios. Él no estaba obligado por alguna fuerza exterior para crear el mundo, ni siquiera veía algo en la creación que fuese bueno para él crearlo, de tal manera que al haberlo creado recibiese algún beneficio de la criatura. Él crea a pesar que no necesita absolutamente nada de la criatura, lo que enseña Job. ¿Qué? ¿Le añadiremos algo al Santísimo? ¿O qué eres tú, hombre? ¿Qué has hecho tú a Dios para que Él te recompense? Dice el apóstol Pablo. Así que debemos enfatizar que Dios no fue obligado por nada externo para crear el mundo, ni siquiera veía algo en el mundo que al crearlo tuviese más gloria a Dios, o que pudiese obtener algo que le faltaba. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Es claro? Habiendo dicho cuándo, ahora dice quién. ¿Quién es el creador? Dice, agradó a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La creación no fue un acto separado de una persona de la Trinidad, donde las demás personas no se encontraban del todo de acuerdo. En una perfecta voluntad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo decidieron crear voluntariamente. Y el texto es claro, en el principio creó Dios, y después nos dice que el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas, y en Job tenemos la enseñanza de que el Espíritu mismo participó en la creación, y en Juan capítulo 1 se nos dice que Cristo fue el instrumento, la mediación, que fue a través de Él que el mundo fue creado. Las tres personas de la Santa Trinidad participando en la obra de la creación. Hermanos, este es un fuerte argumento para la divinidad del Espíritu Santo y la divinidad de Jesucristo, porque dice la Biblia que Dios es el creador y se atribuye a tres personas la creación: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, el propósito de la creación. En el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, esto tiene que ver con algo relacionado a lo que vimos en la mañana respecto a santificar el nombre de Dios. ¿Cuál es el propósito de la creación? ¿Cuál es el propósito de la creación? Dice, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos. Dios creó para
el despliegue de sus atributos, para el despliegue de su gloria. Hermanos, miren cómo la confesión está tomando partes de la Escritura y simplemente pegándolas en este texto. Y son preguntas de suma importancia para nuestras vidas. En primer lugar, ¿de dónde procede todo lo creado? De Dios. A Dios le agradó. ¿Y cuál es el propósito de la creación por la cual hizo el mundo? No es la casualidad, no es la suerte que deja al hombre sin propósito, sin esperanza en este mundo, pero fue para glorificar a Dios. Como dice el Catecismo de Westminster, ¿cuál es el propósito o el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y deleitarse en Él. Miren, acompáñenme a Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que la creación tiene el propósito de revelar la gloria de Dios. Como dice el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Así que si los hombres callaran y no adoraran a Dios, si toda la humanidad callara, las piedras gritarían la perfección de Dios mismo. Ese es el propósito, hermanos. La creación fue hecha para la gloria de Dios. Crear o hacer el mundo. Crear o hacer el mundo. Y aquí puedes agregar algo después de la palabra mundo y poner de la nada. La Confesión de Westminster pone eso, y creo que es importante, que a Dios le agradó crear y hacer el mundo de la nada. Lo que en latín se conoce como ex nihilo, de la nada. Lo que vimos en Hebreos, que por la fe entendemos que el mundo fue constituido de lo que no se veía. Dios no tomó alguna materia existente y entonces le dio forma. Dios, por su decreto creativo, hizo todo lo que vemos. Hermanos, antes que Dios decretara, realmente no existía nada. Y cuando pensamos en nada, estamos pensando en un hoyo negro o en un espacio negro. No, nada existía. Dios no agarró un lienzo que existía y empezó a dar forma. Los hombres hacen eso. Los hombres toman un pedazo de hierro y le dan forma para crear, pero solo Dios puede crear de la nada, lo que se llama su fiat, o sea, decreto creativo. Hermanos, esto es muy importante.
Esto es muy deleitoso de nuestro Señor, de nuestro Dios. Dios creó de la nada. Por eso es que Dios puede llamar las cosas que no son como si existiesen. Es por eso que Dios puede decretar que cosas pasen, porque su poder, su palabra es un decreto creativo. Hermanos, maravillémonos con nuestro gran Dios. Solo fue necesario sea la luz. Solo fue necesario que el ser de Dios voluntariamente decidiera crear para que todo lo que existe fuese hecho. Ya tenemos ¿cuándo? En el principio, ¿quién? Padre, Hijo y Espíritu. ¿Para qué? Para su propia gloria. ¿Qué? Crear el mundo. ¿De qué? De la nada. ¿Y qué fue lo que creó? Todas las cosas que en Él hay, ya sea visibles o invisibles. Todas las cosas que en Él hay, ya sea visibles o invisibles. No como enseñan los maniqueístas, secta en la cual San Agustín una vez estuvo involucrado, Agustín de Hipona, donde creía que eternamente ha existido la fuerza del bien y la fuerza del mal. Hoy creo que lo más parecido a eso es el yin yang. Dos fuerzas oponiéndose eternamente y siendo un eterno equilibrio. No, hermanos, el mismo diablo es criatura de Dios. El diablo no existía eternamente al lado de Dios. El diablo fue una criatura perfecta que Dios creó, criatura que se decidió rebelar contra Dios. Pero hermanos, cuando decimos que nada existía antes de la creación, decimos que ni siquiera una fuerza pecaminosa existía, hermanos. Ni siquiera no había una fuerza pecaminosa al lado de Dios, que Dios se encontraba gobernando, no. El pecado existe o la posibilidad de pecado existe a partir que la criatura existe. Porque si la criatura no existiese, nunca habría riesgo, nunca habría posibilidad de que el Creador pecase. Entonces el pecado no era una realidad, sino solo a partir de la criatura. ¿Sí? ¿Me estoy metiendo en problemas, hermanos? Solo lo digo por cuestión que sea claro que Dios creó de la nada. Ahora, el lapso de tiempo, y es aquí donde los debates actuales salen a la luz. La confesión dice en un lapso de 6 días. En un lapso de 6 días. La confesión lo único que está haciendo es que está interpretando literalmente como una narración histórica el libro de Génesis capítulo 1. Históricamente ha sido de general acuerdo que la interpretación en cuanto a los días de la creación eran 6 días literales. Digo generalmente, hermanos, porque a lo largo de la historia de la iglesia siempre ha habido diferentes posturas, pero podríamos decir que históricamente ha sido el consenso general que los días de Génesis capítulo 1 son días de 24 horas.
Pero a partir de hace unos siglos, los cristianos han intentado de dar otras posturas en cuanto al día de la creación, si fueron días literales. Y este deseo de reestructurar o de reinterpretar Génesis 1 es a causa de los acontecimientos científicos que se han estado dando, digo científicos entre comillas. Se ha dicho que la Tierra tiene miles y millones de años. Los científicos y las revistas es lo que nos han enseñado. Las revistas de ciencia, la televisión educativa y demás ha dicho que el mundo tiene miles y millones de años. ¿Y qué es lo que los cristianos han hecho inmediatamente? Ok, yo no soy científico, ellos deben tener la razón. Por lo tanto, han reestructurado la interpretación de Génesis. Algunos, por ejemplo, han seguido la interpretación que Scofield, no me acuerdo de sus iniciales primeras, pero quizá ustedes lo conocen, una Biblia muy famosa llamada la Biblia de Scofield, ha hecho popular lo que ha sido conocido como la teoría de la brecha. Él argumenta de la siguiente manera: de Génesis 1 a Génesis 2 hay miles y miles y millones de años de diferencia. Él dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó en Génesis 1, pero en Génesis 2 el caos y la tierra desordenada se debe a que en ese periodo de tiempo entre Génesis 1 y Génesis versículo 2, Satanás cayó y vino y destruyó todo lo que Dios había creado. Y bueno, así se armoniza la ciencia con la Biblia. ¿Qué pasa si viene un científico y nos dice, es que la Tierra tiene miles y millones de años? Sí, es cierto. En el versículo 1 Dios creó todo bien, y en el versículo 2 pasaron miles y millones de años donde Satanás cayó y la destruyó. Por lo tanto, se armoniza la ciencia, otra vez entre comillas, la ciencia, y la Biblia. El problema es que una exégesis, una interpretación cuidadosa de Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 no da permiso para tal obra, tal interpretación. Cuando dice la Biblia que la iglesia estaba desolada y vacía y en tinieblas, simplemente está enfatizando que Dios creó, pero que todavía no tomaba la forma que llegaría a tomar al final de la creación, pero no está permitiendo o diciendo que había pecado. Aparte, este es un gran problema, hermanos, porque la Biblia nos enseña que antes de Adán no había pecado en la tierra. Y aquí está diciendo que la tierra fue formada de la contaminación que Satanás ya había hecho, que ya había muerte antes en la creación, antes que Adán cayera. Porque ellos dicen, los dinosaurios son porque Satanás los mató en esa destrucción. No, la Biblia afirma que la muerte entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Ha habido otra postura. ¿Cuál? Que la palabra hebrea yom, que en nuestro texto es día, significan en realidad eras. Cada vez que se dice en el texto, y fue la noche y la mañana tal día, en realidad lo que se está diciendo son grandes eras. Tiempos, lapsos de tiempo largos. Hermanos, y así armonizamos.
la Biblia con la ciencia? ¿Por qué hay en la creación registros de miles y miles y millones de años? No, la Biblia no se equivocó. Porque los días en realidad eran grandes eras. Por lo tanto, se dejan ver esa edad de la tierra. El problema es que se está poniendo un significado a la palabra día que no se encuentra en Génesis 1. Además, en Éxodo capítulo 20 se dice al pueblo de Israel que deberá tomar el día sábado como día consagrado, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el 7º día reposó, y no debían reposar grandes eras, sino un día. El Señor está tomando el relato de la creación como un evento histórico literal, y tenemos el mismo problema. Si ellos dicen que se refieren a grandes eras, están diciendo que había muerte antes que Adán pecara. Y eso tiene problemas con el registro de la Escritura. Y no podemos detenernos más en esto. Hay una conferencia entera con quizá 8 videos, 10 videos sobre este tema. Pero quiero, hermanos, que vean cómo la confesión toma su postura en que fueron 6 días, y aquí por días, en la confesión no se está refiriendo a grandes eras, no se está refiriendo a la teoría de la brecha, sino a 6 días literales. Paréntesis, ¿estamos en contra de la ciencia? Absolutamente no. Hermanos, la ciencia es la demostración de grandes dones. ¿De dónde provienen todos los dones? ¿De dónde proviene toda inteligencia? Todo acto de creación. De nadie más sino de Dios. Es más, deseamos que Dios levante no solo pastores y misioneros, sino científicos cristianos que sean los mejores en sus especialidades. El problema es que estas teorías estas ciencias de miles y millones de años, como la edad de la Tierra, es lo que dije al principio, no es ciencia literal donde puedes ocupar el método de comprobación, método científico de prueba, error y demás. Es simplemente teorías que toman hechos y cada quien le da la interpretación que más le acomode. Entonces estamos en contra de ese tipo de ciencia que más bien es una interpretación de ciertos hechos de hombres perversos que tratan de suprimir y rechazar la verdad de Dios por la mentira del hombre. Gracias a Dios por la ciencia verdadera, por el método científico, por las grandes mentes que Él ha dotado, pero no tomamos las interpretaciones y teorías de los hombres como válidas. Entonces, alguien nos podrá preguntar, entonces, ¿cómo interpretas los miles y millones de años con la teoría, con tu postura de una tierra joven? Que los que han dicho miles y millones de años lo han dicho sin ninguna comprobación científica, sino simplemente teorías, como el Big Bang, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, para concluir nuestro párrafo 1, la evaluación de Dios respecto a su propia creación, y todas muy buenas. Hermanos, creo que aquí nos podríamos quedar los 20 minutos que restan.
Estas palabras me encantan. A diferencia del platonismo y el neoplatonismo, que piensan que lo único digno es lo espiritual y que lo material es bajo, es malo en sí mismo. La Biblia declara que todo lo material que creó Dios es bueno. De hecho, hubo una mujer que dijo estas palabras: el cuerpo es la prisión del alma. ¿Suena bien? Quizá a primera vista, pero es influencia neoplatonista que piensa de lo material como malvado. Ha habido algunas posturas, hermanos, que creen que hubo almas preexistentes que a causa de que pecaron en un estado inmaterial, Dios los castigó y les puso cuerpos. Pero ¿qué dice la Escritura? Y todo muy bueno. Y todo muy bueno. En un tiempo la iglesia fue abrumada por esto. De hecho, Agustín cayó preso de esta influencia, a tal manera de decir que el matrimonio ayuda para vencer las tentaciones, para vencer el pecado, pero que este es un mal necesario. En el tiempo medieval, el monasticismo insistía en que la vida más excelente y que agrada más a Dios es aquella que se separa de todas las cosas del mundo para vivir lo más reservado posible de lo que es creado. Lo que se llama el ascetismo. Y aunque yo creo que a veces la iglesia ha sido influenciada por esto, una de las mayores expresiones de esta filosofía humana es el budismo, los monjes tibetanos y demás, personas que creen que la vida más digna era la que estaba más separada de lo material. De hecho, hay un libro, hermanos, muy recomendable, espero que algún día esté traducido al español, que se llama Santos Mundanos. Y es un bosquejo breve de cómo eran los puritanos. Y dice, los puritanos eran unos santos mundanos. Ahora, no se espanten, por mundanos no quiere decir que eran pecaminosos. Lo que este libro trata es de decir que los puritanos se encontraban muy involucrados en los afanes de este mundo. ¿Por qué? Porque Dios creó todas las vocaciones de este mundo y estas son buenas. Y habla del matrimonio, de la educación, del trabajo, del dinero y demás. Si lo pueden conseguir es muy bueno. Pero entonces es clara la Escritura que lo que Dios creó es útil. Ahora, es verdad que la Biblia a veces pone una tensión entre la carne y el espíritu, pero esto no se refiere a la carne que creó en Adán, sino a la carne pecaminosa que cayó en Adán. Pero hermanos, es la voluntad de Dios que el hombre le adore en cuerpo y alma. ¿Cómo lo sabemos? La resurrección. Dice 1 Corintios 15 que seremos cuerpos espirituales, pero eso no quiere decir que seremos cuerpos inmateriales. Seremos alma y cuerpo glorificados eternamente. Cuando dice que seremos cuerpos espirituales, quiere decir que seremos inundados y transformados y bautizados por el Santo Espíritu de Dios. Pero no quiere decir
que no tendremos cuerpo en la eternidad, tendremos un cuerpo con el cual adoraremos eternamente al Señor. Hermanos, cuán bueno es el cuerpo, es la voluntad de Dios. Es por eso que la muerte fue una maldición, porque se separaba el cuerpo abruptamente, bruscamente. El alma se separaba del cuerpo. Este fue uno de los credos más incipientes de la fe cristiana. El credo de los apóstoles dice al final: y creo en la resurrección de los muertos. Ok, hermanos, pasemos brevemente a considerar el párrafo 2 y 3. No he titulado el párrafo 3 porque en la Confesión de Westminster es un solo párrafo. O sea, en la Confesión de Westminster, en el capítulo 4, hay solo 2 párrafos. Creo que nuestros hermanos bautistas los separaron, los puritanos bautistas los separaron por causa de énfasis, pero el pensamiento es el mismo. Y creo que es una muy buena separación, pero el pensamiento es el mismo. ¿Cómo titulamos este párrafo? El punto álgido o el punto alto de la creación. El punto alto de la creación, o la culminación de la creación, como quieran llamarlo. Dice el texto: después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre. Entonces, en los relatos de Génesis capítulo 1 y capítulo 2, aunque se narran toda la creación, hay un énfasis en la creación del hombre, como se le ha llamado la corona de la creación. La corona de la creación. Hermanos, hay mucha sustancia en este párrafo. De hecho, puedes ponerle, o puedes, si algún día tienes duda en cuanto a la doctrina del hombre, puedes ir a este texto. Es una antropología resumida. Y muchas de las cosas que se mencionan aquí serán totalmente desarrolladas en otros textos. Así que simplemente tomaremos algunas verdades. En primer lugar, en este párrafo se pone al hombre como la culminación de la creación en un lugar especial. Y se habla que por el término hombre se refiere a varón y hembra. Después se habla de la constitución esencial del hombre. ¿De qué está constituido el hombre? Dice la narración de Génesis que Dios tomó del polvo de la tierra y formó al hombre y sopló en él aliento de vida. Así que el testimonio de las Escrituras es que el hombre se encuentra esencialmente constituido de 2 partes: cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu. Ha sido influencia de Aristóteles que algunos han creído en que el hombre está constituido de 3 partes: cuerpo, espíritu y alma. Pero como dije, es influencia de Aristóteles y no de la Escritura. La Escritura solo habla de 2 partes esenciales del hombre. Lo tenemos en el relato de Génesis y lo tenemos a través de toda la Biblia. Es importante reconocer que la Biblia en ocasiones usa espíritu y alma como sinónimos. Pero algunos dirán: ¿y qué de 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21, donde dice que espíritu y alma y cuerpo sean santificados? Ahí se habla de espíritu, alma y cuerpo. Esta es una forma literaria de énfasis. Y si alguien dice eso,
Yo le contestaría de la siguiente manera: para ti, ¿qué es el alma? Ellos dirán, lo digo porque en un tiempo tenía esta mala doctrina yo. Y algunos dirán, el alma es el asiento de las emociones. Entonces puedes ir cuando le preguntan al Señor que cuál es el primer mandamiento, y dice que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y entonces puedes preguntar, ¿ahora estamos constituidos de 4 partes? ¿O qué es lo que sucede? Igual en Hebreos dice que el Espíritu penetra el alma y las coyunturas y discierne los pensamientos entre sí. Es una forma literaria de hablar para enfatizar que la santidad de Dios debe estar en absolutamente todo nuestro ser. A veces en la predicación hacemos eso. Estamos hablando de algo y simplemente en ocasiones para enfatizar decimos sinónimos. Y hermanos, debemos ser santos, limpiarnos de la maldad, huir de la corrupción. Es el mismo concepto, dicho de diferentes maneras para enfatizar una verdad. Es lo que es 1 Tesalonicenses 5 y Hebreos 4, y creo que es Mateo 12. Entonces, la confesión enseña que somos creados de alma y cuerpo. Y dice que haciéndonos aptos para aquella vida, para con Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad. La identidad del hombre. La identidad del hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Qué es el hombre? El hombre es la imagen de Dios. Adán fue la imagen de Dios. Hermanos, Adán no contenía la imagen de Dios. Adán no participaba de la imagen de Dios. Adán era la imagen de Dios. Ahora, ¿qué significa que el hombre fue hecho a imagen de Dios? Y otra pregunta que debemos contestar: ¿sigue siendo el hombre a imagen de Dios? ¿Qué significa la imagen de Dios? Me gustaría decir en primer lugar qué no significa ser hechos a la imagen de Dios. El ser hecho a la imagen de Dios no quiere decir que Adán participó de la misma esencia del ser de Dios. No era Adán un mini Dios, no participaba de la naturaleza divina en la misma manera que Cristo participa. Cristo es la imagen verdadera, real, plena, completa de Dios. Cuando Adán fue hecho a la imagen de Dios, nunca fue hecho en la misma medida que Cristo era. Y no participaba de divinidad intrínseca. Adán era una criatura que llevaba en sí mismo la imagen de Dios. ¿En qué consistía la imagen de Dios en Adán? En que participaba de ciertas características que la creación baja no tenía. Hermanos, como lo he dicho antes, las rocas y las flores y el mar revelan algo de Dios. Sí, sabiduría, perfección, belleza, omnipotencia. ¿Quién no piensa en la omnipotencia de Dios cuando un trueno aparece en nuestros oídos? Pero el hombre reflejaba la gloria de Dios de una manera especial, porque el hombre participaba de ciertas características que la otra creación no. Por ejemplo, el hombre es capaz de pensar, de relacionarse, de tomar decisiones, un ser pensante.
de desarrollar silogismos, de trabajar lógicamente, de amar, de la justicia, de hacer justicia. De tener relaciones personales y demás, algo que la creación baja no puede hacer. Adán llevaba ciertas características de Dios en sí mismo que lo hacían la imagen de Dios. Pregunta: ¿sigue siendo el hombre a imagen de Dios después de la caída? Esa respuesta no puede ser tan simple como sí o no. Por un lado tenemos en Génesis 9 que el asesinato es prohibido porque el hombre está hecho a imagen de Dios. Hermanos, es por eso que creo que la pena capital de muerte debe ser, el homicidio voluntario debe ser castigado con pena capital, porque el hombre sigue siendo hecho a imagen de Dios. Ahora, Génesis 9 está relatado después de la caída de Adán. Lo mismo en Santiago, que algunos bendicen a Dios con su boca y con su misma boca maldicen al hombre que está hecho a imagen de Dios. Entonces la imagen de Dios en un sentido persiste y continúa en el hombre, pero a la luz de la caída la imagen de Dios quedó gravemente distorsionada y en algunas instancias podríamos decir casi irreconocible. Somos imagen de Dios, todavía tenemos la facultad de pensar, aunque nuestro pensamiento se distorsiona, está distorsionado. Todavía somos criaturas que tomamos decisiones, pero criaturas que toman sus decisiones en bajo a la esclavitud que se están del pecado. Todavía sentimos amor y afecto, pero ahora nos complacemos en la injusticia, nos deleitamos para el mal. La imagen de Dios continúa en el hombre, pero ha sido gravemente distorsionada. Todavía nos regocijamos y sentimos gozo, pero en vez de sentir gozo por los santos, seguimos gozo por el pecado. Ahora, en los que han sido regenerados, la imagen de Dios ha sido restablecida, por decirlo de alguna manera. Y ahora el cristiano está siendo conformado a la imagen de Cristo, el cual es imagen de Dios. Terminemos, hermanos, simplemente mencionando cómo termina el párrafo. Teniendo la ley de Dios escrita en su corazón y el poderla cumplir, y sin embargo con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Dos cosas: el hombre tenía la ley en su corazón, y no solo tenía la ley, sino que estaba capacitado para poder obedecer a Dios. Pero aunque estaba capacitado, hermanos, todavía podía caer. No había sido perfeccionado en un estado de inmutabilidad. Lo que se llama, y esto, hermanos, es una doctrina hermosa, pero la veremos más a detalle en el párrafo, en el capítulo 6. Lo que el texto está diciendo es que Adán fue creado bueno, con justicia natural, con santidad natural, con la ley escrita en su corazón, sin inclinación inherente al pecado, como enseña la Iglesia Católica Romana.
pero todavía en un estado donde podía caer. Párrafo 3. Además de la ley escrita en su corazón, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y mientras lo guardaron fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre la criatura. Este otro mandamiento se habla de no comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, en el tiempo de probación que Dios había establecido. Pero como dije, esto lo veremos en el capítulo 6, que se aborda totalmente. No quisiera confundirlos con todo lo que hemos visto. Hemos visto un resumen de la creación, un breve resumen de la doctrina del hombre y la capacidad natural que por haber sido hecho a la imagen de Dios, el hombre tenía para obedecerle.